Carmine Persico fue uno de los mafiosos más temidos y respetados de la familia criminal Colombo. Conocido como la Serpiente, su longeva vida estuvo marcada por la violencia, la traición y la supervivencia en el despiadado mundo del crimen organizado. A lo largo de su carrera criminal, sobrevivió a múltiples atentados, lideró una guerra interna sangrienta y mantuvo su poder tras ser condenado, prácticamente, a morir en la cárcel. Esta es la historia de la Serpiente. Carmine John Persico Jr. nació el 8 de agosto de 1933 en el corazón de Brooklyn, Nueva York. Era hijo de Carmine John Persico Sr., un taquígrafo legal que trabajaba en varios bufetes de abogados de Manhattan, y de una madre devota, llamada Asunta Susan Plantamura. No parecía destinado a ser una figura temida y respetada en el inframundo criminal, tomando en cuenta que su familia llevaba una vida honrada, tranquila y respetable. Pero las calles de Carroll Gardens y Red Hook, donde creció, tenían otros planes para él. Sus hermanos, Theodore y Alphonse, este último conocido como Ali Boy, también sintieron el llamado del poder y la influencia, y juntos forjarían su camino en el oscuro mundo de la mafia. Mientras otros niños jugaban en las calles, los hermanos Persico aprendían las reglas no escritas del crimen organizado. De hecho, a los 16 años dejó la escuela secundaria, prefiriendo las lecciones de las calles a las aulas. Se convirtió en el líder de una pandilla callejera de Brooklyn que infundía miedo y respeto en igual medida. Estos jóvenes, armados con cuchillos y armas caseras, extorsionaban a otros muchachos del vecindario, dejando una estela de intimidación y violencia a su paso. A los 17 años, en marzo de 1951, Carmine fue arrestado por primera vez, acusado de golpear fatalmente a otro joven en Prospect Park, Brooklyn. Este hecho, que podría haber sido el final para muchos, fue solo el comienzo para él. A pesar de la gravedad de la acusación de asesinato, todos los cargos en su contra fueron retirados, un indicio temprano de su capacidad para esquivar la justicia, habilidad que se volvería una constante en su vida. Un momento determinante de su vida ocurre a principios de la década de los 50, pues fue reclutado a una edad temprana por la familia criminal Profasi, que posteriormente se convertiría en la familia Colombo. Esto ocurrió cuando Carmine Persico tenía aproximadamente 21 años, un logro notablemente inusual para alguien tan joven en el mundo mafioso. Su entrada en la organización fue orquestada por el capo Frank Abatemarco, quien reconoció el potencial y la brutalidad de Persico. Abatemarco jugó un papel crucial en la historia de la mafia neoyorquina. Como capitán de la familia criminal Profasi, Abatemarco controlaba un lucrativo juego de lotería ilegal en Red Hook, Brooklyn. Pues bien, Abatemarco vio en Carmine algunos atributos que lo hacían un candidato interesante para unirse al negocio familiar. Era un joven decidido, astuto y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ascender en las filas del crimen organizado. Con su respaldo, Persico comenzó a integrarse en la estructura criminal de los Profasi. Demostró ser un ejecutor eficaz y un líder natural, capaz de manejar tanto las operaciones diarias como las situaciones de conflicto con una mezcla de inteligencia y violencia calculada. Durante este tiempo, Carmine participó en diversas actividades delictivas, desde la extorsión y el robo hasta el narcotráfico, consolidando su posición y ganándose la reputación de ser uno de los miembros más temidos de la familia. En octubre de 1957, supuestamente participó en uno de los asesinatos más notorios del momento, el de Albert Anastasia, jefe de la familia Anastasia. El subjefe de Anastasia, Carlo Gambino, codiciaba el control de la familia y conspiró con aliados poderosos, como el jefe de la familia Genovese, Vito Genovese, y el jefe de la familia Profasi, Joseph Profasi. Este último, viendo una oportunidad para solidificar su propio poder, supuestamente encargó a Carmine y a los hermanos Gallo la tarea de acabar con Anastasia.
El 25 de octubre de ese año, Anastasia entró en una barbería del Park Sheraton Hotel en Manhattan, sin sospechar el peligro que se cernía sobre él. Mientras se acomodaba, dos hombres con la cara cubierta por pañuelos entraron corriendo, empujaron al barbero y abrieron fuego contra Anastasia. Sorprendido y aturdido, Anastasia intentó devolverles el ataque a sus agresores, pero en su confusión solo consiguió atacar los reflejos de los pistoleros en el espejo de la barbería. Los asesinos continuaron disparando hasta que Anastasia quedó muerto en el suelo. Aunque nadie fue acusado oficialmente por el asesinato de Anastasia, la implicación de figuras como Carmine Persico y los hermanos Gallo se convirtió en parte del oscuro folclore de la mafia. La eliminación de Anastasia permitió a Carlo Gambino tomar el control de la familia, marcando el inicio de la era Gambino, una de las familias más poderosas en la historia del crimen organizado estadounidense. Hay teorías alternativas que sugieren que los pistoleros de la familia criminal patriarca de Nueva Inglaterra perpetraron el asesinato, pero la narrativa dominante sigue implicando a nuestro protagonista y sus asociados. Este evento consolidó su reputación como un hombre dispuesto a realizar actos de extrema violencia para ascender en las filas de la mafia. Además del asesinato de Anastasia, la década de los 50 fue convulsionada para Carmine. Fue arrestado más de una decena de veces, siendo liberado a los pocos días en todas las ocasiones, pues la mayoría de las fechorías por las que fue pescado eran delitos comunes. También es la época en la que cimienta sus lazos con los hermanos Gallo, Albert, Larry y Joe. Los hermanos Gallo también formaban parte de la familia Profaci. A finales de la década, Frank Abatemarco, quien había reclutado a Persico, se convirtió en un problema para el jefe de los Profaci, Joseph Profaci. Desafiante y seguro de su propia posición, Abatemarco se negó a pagar el tributo mensual que Profaci exigía a todos sus soldados. Esta rebelión no solo fue un acto de desafío directo, sino que también amenazó la estructura de poder y control de Profaci. Los hermanos Gallo comenzaron a alinearse con Abatemarco, supuestamente animados por los jefes familiares Carlo Gambino y Tommy Lucchese, y también logró arrastrar a Carmine Persico. Estos apoyos que recibió Abatemarco fueron el inicio de una escalada hacia la confrontación abierta. La Primera Guerra Familiar, también conocida como la Primera Guerra de los Colombo, estalló entre dos facciones, quienes apoyaban a Joseph Profaci y quienes eran sus críticos. La guerra se intensificó y alcanzó un punto crítico en noviembre de 1959. Abatemarco fue asesinado a tiros, presuntamente por órdenes directas de Joseph Profaci. Su muerte eliminó a un rebelde influyente y escaló la violencia entre las facciones rivales. Para 1961, la guerra tomó otra dimensión. Joseph Profaci les arrebató a los hermanos Gallo varios de los lucrativos negocios que eran manejados por Abatemarco. Este acto los motivó a llevar a cabo un audaz secuestro. Capturaron a 4 hombres clave de Profaci, incluyendo al subjefe Joseph Magliocco, a Frank Profaci, quien era hermano de Joe Profaci, al capo Salvatore Musacchia y al soldado John Schimone. Este ataque sorpresa dejó a la organización de Profaci tambaleándose, mientras su líder lograba escapar a Florida. Mientras tanto, el consejero de Profaci se embarcó en negociaciones con los Gallo para asegurar la liberación pacífica de los cautivos. En efecto, fueron liberados pacíficamente. Aunque se desconoce su rol preciso en estos momentos, Carmine Persico probablemente estuvo involucrado en los movimientos estratégicos que llevaron al secuestro y en las negociaciones que siguieron. Él ya era una figura central en la organización. Su capacidad para liderar y su implacabilidad en la ejecución de sus deberes le aseguraron un lugar destacado en la jerarquía mafiosa. Joseph Profaci, a pesar de firmar un acuerdo de paz, traicionó a los Gallo, y en agosto de 1961 ordenó el asesinato de 2 miembros destacados de la facción Gallo, Joseph Gioielli y Larry Gallo. Gioielli fue asesinado por pistoleros después de ser invitado a pescar en alta mar,
mientras que Larry Gallo sobrevivió a un intento de estrangulamiento en el Club Sahara de East Flatbush. Carmine Persico y Salvatore D'Ambrosio estuvieron involucrados en este intento de asesinato, pero la intervención de un agente de policía impidió que tuviera éxito. Así es, Persico traicionó a los Gallo y fue acusado de intento de asesinato, pero los cargos fueron retirados cuando Joe Gallo se negó a testificar. Por esta repentina y astuta traición, nuestro protagonista recibió el apodo de «La Serpiente» por parte de los Gallo, pues decían que sus posiciones y lealtades eran escurridizas, como las del aludido reptil. La muerte por causas naturales de Joseph Profaci en junio de 1962 no detuvo la guerra. Joseph Magliocco asumió el liderazgo de la familia, pero la violencia continuó. En 1963, Persico enfrentó una serie de eventos violentos que marcaron su vida. En primer término, sobrevivió a un atentado con coche bomba, una clara señal de las peligrosas enemistades que había cultivado. A pesar de la explosión, salió ileso, demostrando que era difícil de eliminar. En mayo del mismo año, la facción de los hermanos Gallo lanzó un ataque directo contra él en Brooklyn. Durante esta emboscada, fue gravemente herido cuando un camión se detuvo junto a su coche y dos hombres abrieron fuego, disparándole en la cara, la mano y el hombro. Sin embargo, sobrevivió. Se dice que, tras ser disparado en la cara, escupió la bala que le había penetrado. Esta anécdota, aunque pueda parecer exagerada, se convirtió en parte del mito que lo rodea, acrecentando su leyenda en el mundo del crimen. Poco después de estos violentos eventos, fue encarcelado por cargos de extorsión. Este encarcelamiento no fue una sorpresa, dado su historial de actividades criminales y la constante vigilancia de las fuerzas del orden sobre sus movimientos. A pesar de estar tras las rejas, su influencia dentro de la familia criminal no disminuyó. Para fines de año, Magliocco se retiró después de un intento fallido de tomar el control de la comisión, siendo reemplazado por Joseph Colombo. Este último, quien había alertado a la comisión sobre el complot de Magliocco, se convirtió en el nuevo jefe de la familia, que ahora se conocería como la familia criminal Colombo. Como muestra de gratitud por su lealtad durante la guerra, Colombo nombró a Persico como capo, asegurando su posición dentro de la nueva organización criminal. Tras su nombramiento, se mantuvo activo en las calles de Nueva York, involucrándose en una variedad de actividades criminales que incluían chantaje laboral, extorsión, usura, secuestro, juego ilegal y, sobre todo, sicariato. Bajo su liderazgo, su banda se convirtió en una de las más lucrativas de la familia Colombo a finales de la década de los 60. En 1968, nuevamente enfrentó cargos federales. Esta vez por secuestro, finalmente fue enviado a prisión, donde pasaría 8 años. Este juicio contó con el testimonio del antiguo mafioso Joseph Valachi. Su testimonio fue inusual, ya que este hombre es conocido por ser el primer mafioso en romper el código de silencio de la mafia. Esta situación responde a que Valachi, siendo miembro de la Cosa Nostra, decidió convertirse en informante de los federales, lo que significó una gran traición dentro de la organización. Mientras tanto, en febrero del 71, Joe Gallo había quedado en libertad. En junio, Joseph Colombo fue tiroteado y gravemente herido durante la segunda concentración anual de la Liga Italoamericana por los Derechos Civiles en Manhattan. Estaba comenzando la Segunda Guerra de los Colombo. El tirador, Jerome Johnson, un exconvicto, fue abatido de inmediato por los guardaespaldas de Colombo. Aunque Colombo sobrevivió, quedó en estado paralítico hasta su muerte el 22 de mayo de 1978. La mafia creía que Joe Gallo había orquestado el ataque, dada su reciente liberación y su traición a la familia Colombo. No obstante, la policía llegó a la conclusión de que Johnson había actuado solo. Para finales de año, Persico fue juzgado en un tribunal estatal por 37 cargos de extorsión, usura, coacción y conspiración, todos relacionados con una operación de usura en una peletería de Manhattan. Sin embargo,
el 8 de diciembre, un jurado lo absolvió de todos los cargos, ya que los 12 testigos de la acusación no pudieron identificarlo. Después del tiroteo de Colombo, el subjefe Joseph Jacobelli asumió el papel de jefe en funciones. En busca de venganza, Albert Gallo envió a un pistolero de Las Vegas a un restaurante donde Jacobelli, Alphonse Persico y Genaro Langella cenaban. Sin embargo, el pistolero no reconoció a los mafiosos y, en cambio, disparó a 4 comensales inocentes, matando a 2 de ellos. Este fallido intento de asesinato llevó a Jacobelli a huir de Nueva York, dejando a Carmine Persico como el nuevo jefe de la familia Colombo. Carmine no perdió tiempo en coordinar la eliminación de los hermanos Gallo. El 7 de abril de 1972, Joe Gallo fue asesinado a tiros por pistoleros de Persico mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante de la pequeña Italia. Este golpe decisivo eliminó a uno de los principales adversarios de Persico y consolidó aún más su control sobre la familia Colombo. La muerte de Joe Gallo marcó el fin de una era turbulenta para la familia y el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo implacable de Carmine Persico. Su capacidad para sobrevivir y prosperar en medio de tanta violencia y traición solidificó su reputación como uno de los mafiosos más temidos y respetados de su tiempo. En 1973, nuestro protagonista fue encarcelado por cargos de secuestro y usura, recibiendo una condena de 8 años de prisión. Antes de su encarcelamiento, tomó medidas para asegurar que su poder en la familia Colombo se mantuviera intacto. Designó a su hermano menor, Alphonse Aliboy Persico, como jefe en funciones de la familia. Para fortalecer esta transición, contó con el apoyo de Genaro Langella, quien asumió el rol de subjefe, y de su otro hermano, Theodore Persico. Langella, con su experiencia y lealtad, supervisó varios negocios corruptos de la familia, incluyendo el control de varios sindicatos, asegurando que los intereses de los Colombo permanecieran protegidos y lucrativos durante la ausencia de Carmine. En 1979, tras cumplir su condena, Persico fue liberado de prisión. Sin perder tiempo, reasumió el liderazgo de la familia criminal Colombo. Su liberación marcó el inicio de una nueva era de control férreo y estrategias astutas. A pesar de las constantes amenazas y encarcelamientos que enfrentó en los años posteriores, mantuvo su dominio sobre la familia Colombo, demostrando ser una figura poderosa y temida en el mundo criminal de Nueva York. En noviembre de 1981, mientras se encontraba detenido, Persico fue declarado culpable de cargos adicionales de conspiración y chantaje, lo que le sumó 5 años a su sentencia. Sin embargo, incluso desde detrás de las rejas, continuó dirigiendo los negocios de la familia Colombo con una mano de hierro. Para octubre de 1984, Carmine Persico y otros líderes de la familia Colombo fueron acusados de múltiples cargos de crimen organizado, en lo que se conoció como el Juicio Colombo. Tras la publicación de la acusación, Persico decidió pasar a la clandestinidad. El 26 de octubre, el FBI lanzó una campaña nacional en su búsqueda y pronto lo incluyó en su lista de los 10 más buscados. Persico se escondió en casa de su primo, Fred de Christopher, en Hempstead, Nueva York. Sin que él lo supiera, de Christopher había estado transmitiendo información al FBI durante los 2 años anteriores tras verse atrapado en una operación encubierta. De Christopher informó al FBI de su paradero y el FBI organizó una falsa caza del hombre para proteger a su informante clave. Finalmente, terminó siendo arrestado el 15 de febrero de 1985. En julio, Persico se declaró inocente junto con otros 11 líderes de la mafia de Nueva York, enfrentando un segundo conjunto de cargos de crimen organizado en el llamado Juicio de la Comisión de la Mafia. Los fiscales apuntaban a golpear a todas las familias criminales a la vez, utilizando su implicación en la comisión para desmantelar el liderazgo mafioso en Nueva York. Como dato curioso, durante estos juicios, Carmine decidió ser su propio abogado, ya que consideró que su historial de condenas le daban material suficiente para defenderse él solo.
Los otros acusados no estuvieron de acuerdo, pero él insistió. Durante el juicio surgieron relatos de traición y violencia extrema. El 17 de noviembre de 1986, Carmine fue condenado a 39 años de prisión por su participación en el crimen organizado, secuestro, usura y otros delitos relacionados con su liderazgo en la familia Colombo. El juez que dictó la sentencia elogió su actuación como su propio abogado. Sus palabras fueron: «Señor Persico, es usted una tragedia. Es usted una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida». A principios del año siguiente, el juez establecería la condena en 100 años, que se cumplirían a la par de los 39 anteriores. Consciente de que probablemente moriría en prisión, comenzó a planificar el futuro de la familia Colombo y la continuidad de su legado. Aseguró que su parte de los negocios seguiría beneficiando a sus parientes, nombrando a su hermano, Alphonse Ali Boy, como jefe en funciones. No obstante, Ali Boy fue arrestado poco después por usura y no pudo salir bajo fianza. En respuesta, Persico estableció un panel de 3 hombres para liderar la familia, pero en 1988 disolvió este panel y nombró a Víctor Orena como jefe interino. Aunque Orena tenía la autoridad para admitir nuevos miembros y ordenar asesinatos, el jefe encarcelado dejó claro que solo era un sustituto temporal hasta que su hijo saliera de prisión y pudiera asumir el liderazgo. Para 1991, Orena se sentía frustrado con la situación de liderazgo y las constantes órdenes de jefe desde la prisión. Además, no estaba dispuesto a ceder el control de la familia al hijo de Carmine. Asumiendo esto, Orena decidió rebelarse, y en la primavera de ese año intentó consolidar su posición como jefe por derecho propio. Solicitó al consigliere Carmine Sessa que realizara una encuesta entre los capos de la familia para medir su apoyo. Sin embargo, Sessa informó a Persico sobre el complot. Este último, rabioso y vengativo, ordenó a Sessa que liderara un equipo para eliminar a Orena. El 20 de junio, un equipo de 5 hombres esperó a Orena cerca de su residencia en Long Island, pero Orena reconoció a los hombres en el coche y logró escapar. En los meses siguientes, las facciones de Persico y Orena intentaron negociar la paz con la mediación de la comisión. Aunque la comisión reconoció a Persico como el jefe legítimo, decidió no intervenir directamente en el conflicto interno de la familia Colombo. El 18 de noviembre del mismo año estalló la Tercera Guerra de los Colombo cuando William Cutolo, lugarteniente de Orena, envió a un equipo de asesinos para intentar matar a Gregory Scarpa, un leal a Carmine conocido por su brutalidad y su crueldad a la hora de cometer asesinatos. Este intento de asesinato marcó el inicio de un violento conflicto entre las facciones que se disputaban el control familiar, que se extendió aproximadamente por 2 años más. Ambas partes intercambiaron múltiples ataques, sumiendo a la familia Colombo en el caos. La violencia desatada provocó una reacción contundente de las fuerzas del orden, que destinaron recursos significativos para combatir la matanza y perseguir a los mafiosos de la familia Colombo. Este esfuerzo resultó en 68 acusaciones, 58 condenas y 10 mafiosos que se convirtieron en testigos del Estado, debilitando considerablemente a la organización familiar. Finalizando 1992, Orena fue declarado culpable de crimen organizado y asesinato, lo que llevó a su sentencia de cadena perpetua. Su condena desmanteló la facción beligerante que había liderado, permitiendo que los Persico retomaran el control absoluto de la familia Colombo. Con esto, Carmine Persico, incluso desde la prisión, reafirmó su dominio y liderazgo sobre una de las familias más infames de la mafia neoyorquina. Tras el fin de la guerra con Orena, Carmine Persico tuvo que reestructurar el mando de la familia Colombo. Dado que su hijo se enfrentaba a un proceso judicial por nuevos cargos, Persico formó un comité de gobierno. Este comité incluía a su hermano Theodore, al mafioso Joseph Baudanza y a Joseph Tomasello.
En 1994, cuando Andrew Russo salió de prisión, Carmine disolvió el comité y designó a Russo como jefe en funciones. Russo era primo del jefe de los Colombo y uno de los hombres de mayor confianza para él. Antes de este nombramiento, se desempeñó como subjefe interino de la familia hasta mediados de los 70. Sin embargo, en 1996, Russo fue nuevamente encarcelado. Persico tuvo que nombrar a su hijo, quien ya había salido de la cárcel, como jefe interino. A principios de 1999, con su hijo enfrentando nuevos problemas legales, Persico designó a Joel Caques como jefe en funciones. Joel había demostrado en la Tercera Guerra de los Colombo que era un hombre fiel a Carmine, ayudándolo a mantener el control de la familia contra Orena. En el año 2001, nuestro protagonista fue trasladado al Complejo Correccional Federal de Butner, un centro de mediana seguridad en Carolina del Norte. Para 2006, otros miembros de la familia Colombo fueron acusados de crímenes como usura, extorsión y 3 asesinatos que se remontan a las guerras de los Colombo. Durante la primera década del 2000, estarían a cargo varios jefes en funciones, dentro de los que se encontraría su hijo Alphonse Persico y nuevamente Andrew Russo. En el transcurso de la década del 2010, otros miembros de la familia Colombo fueron acusados y encarcelados, mientras su jefe oficial continuaba tras las rejas. Ya se trataba de un hombre que rondaba los 80 años y que había sobrevivido a varios atentados. Carmine Persico cumplió 33 años de condena en una prisión federal desde 1986 hasta su muerte. Por la cantidad de tiempo que lo condenaron, le iban a faltar años de vida para sobrevivir a la cárcel. Finalmente, la serpiente Persico falleció el 7 de marzo de 2019. Para ese momento tenía 85 años de edad. Su abogado confirmó la información, pero no precisó la causa del deceso. Con su muerte, su hijo no pudo conservar el estatus de su padre, quedando relegado a un segundo plano dentro de la organización criminal, y el nuevo jefe oficial de la familia Colombo pasó a ser Andrew Russo. Si el entramado de traición y violencia de la serpiente Persico te ha parecido interesante, entonces no deberías perderte la historia de su predecesor, Joseph Colombo, el hombre que puso en jaque la realización de la película El Padrino. El video lo tienes justo ahora en pantalla.